Siempre le he oído decir a mi madre que somos lo que comemos, pero hasta ahora no me había parado a pensar en la importancia que tenían estas palabras. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar que el gesto que hacemos tan cotidiano como el comer cada día tiene un valioso poder en nuestra salud? No solo a nivel nutricional, sino cómo influye directamente en nuestra longevidad, incluso cómo puede modificar nuestra conducta a nivel cerebral. Los pequeños hábitos que hagamos diariamente, como el comer, la actividad física, el dormir, van a contribuir en nuestra microbiota de una manera muy significativa, hasta tal punto que el estado en que se encuentre va a estar estrechamente relacionado con la óptima absorción de nutrientes. Para aclararnos todas estas cuestiones, hoy tenemos la suerte de contar con una persona que conozco hace mucho tiempo, una gran profesional con mucha experiencia. Es divulgadora científica en nutrición humana, colaboradora en proyectos de excelencia en la Universidad Autónoma de Madrid, IDIPAD y del CSIC. Nada más y nada menos que Gemma Atienza. Hola, buenas tardes, Gemma. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Laura. Bueno, un placer estar en tu programa como invitada hoy. Gracias a ti, Gemma. Por cierto, he visto la entradilla que habéis realizado y la síntesis del vídeo de lo que es el tema de la microbiota me ha parecido excelente. Muy buena síntesis. Pues muchísimas gracias. Pues si te parece bien, empezamos con las preguntas, que es lo que le interesa a la gente. Pues sí. Y vamos a ello. A ver, ¿qué es la microbiota y cómo influye en el correcto funcionamiento de nuestro organismo? Pues bueno, como habéis visto, hoy en día la microbiota está por todas partes, es una palabra muy de moda. Es como el conjunto o el ecosistema de microorganismos que residen en el tracto intestinal, ¿vale? Tiene una influencia vital en el organismo y además tenemos hasta 100 billones de este tipo de microorganismos, siendo fundamentalmente los más principales bacterias y que condicionan enormemente nuestra salud. Cuando están en equilibrio o en homeostasis, van a hacer que tengamos una buena salud. En cambio, si se desequilibran, como el caso de las alteraciones, pues al final vamos a tener problemas de salud, evidentemente. Vale, estupendo. ¿Qué papel juega la nutrición y la actividad física en la correcta modulación de la microbiota intestinal? Bueno, recordar que cualquier alimento que tomamos al final van a afectar, ¿vale? A esas bacterias. Pensar que tenemos que comer para alimentar a estas bacterias. ¿Por qué? Porque, claro, influyen mucho en nuestra salud. Pensad también que casi el 75% del sistema inmunológico está en el intestino. Toda la maduración de esas células del sistema inmune se producen a nivel intestinal y forma parte la microbiota. Y luego que siempre la actividad física va a cambiar hacia una mayor estabilidad de la microbiota. Por ejemplo, en obesidad se está utilizando mucho la actividad física para revertir un poco ese aumento de peso o esa composición corporal. Hemos visto que en individuos entrenados las firmas microbianas son distintas que en individuos sedentarios. O sea que todo esto juega un papel fundamental siempre hacia una microbiota más estable y más beneficiosa. O sea que son dos pilares importantes. ¿Y cuál sería la cantidad recomendada de hacer ejercicio al día? Para Pues intentar tener... más o menos, eso es, Laura, las recomendaciones que marca la OMS son de mínimo media hora diaria. Claro, sí, de una actividad física moderada. Pues ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza también para mejorar el sistema osteoarticular. Eso es siempre muy recomendado. He oído decir, tú ahora me corriges, que sobre todo en las mujeres a partir de los 40 puede ser que tienen que incluir ejercicios de fuerza, ¿no? Para no perder, digamos, masa ósea, ¿no? Claro, claro. Hay que incluir ejercicio de fuerza, siempre para estimular la masa muscular, porque cuando no hacemos ejercicio se pierde muchísimo masa muscular. Yo normalmente en consulta, en el equipo de bioimpedancia, vemos cómo generalmente ahora después del confinamiento hay un aumento de la masa grasa en los pacientes, una disminución del músculo. ¿Por qué? Porque hemos estado mucho tiempo parados y entonces hay que revertir esa composición corporal. Que también, recordar también que el músculo
también se encuentra, perdón, que el sistema inmune también está en músculo. Entonces es muy importante trabajar esta parte. Vale, estupendo. Y explícanos esto que ahora se está hablando mucho del eje intestino-cerebro y cómo influye en nuestras conductas a nivel cerebral. Pues fijaros, la microbiota al final influye en todo. No solo tenemos microbiota en el intestino, como decíamos, ¿vale? También hay microbiota en boca, en nariz, en pulmón, en la parte de vagina. Entonces, el eje hipotálamo-hipofisario se cree que es una comunicación bidireccional donde en todo momento el cerebro tiene información del intestino y el intestino del cerebro, ¿vale? Esa comunicación también se efectúa por nervio vago y entonces cualquier cosa que ocurre, si yo estoy muy estresada, al final va a afectar a la microbiota por esos receptores que hay, sobre todo el complejo motor migratorio, que hace que son como pequeñas células similares a las neuronas, que hacen que esa comunicación bidireccional en todo momento se mantenga. Lo mismo que si tengo una mala microbiota, al final voy a tener una respuesta cerebral como más cansada, me cuesta pensar, voy a tener peor memoria. O sea que me imagino que una correcta salud en la microbiota se traduciría también en una mayor longevidad, ¿no? A ver, es un poco, sí, este mecanismo es un poco más complejo. Siempre una correcta salud intestinal se va a traducir en una mejora de la capacidad cognitiva, ¿no? Eso Porque te iba a hay una decir, más que relación una directa. longevidad, una buena longevidad, porque claro, ahí está. A lo largo también se ha visto que el intestino también tiene que ver mucho con el tema de la longevidad, evidentemente, porque hablamos del sistema inmune y algo vital para llegar a la longevidad es tener un buen sistema inmune. También se ha visto que firmas microbianas de individuos muy longevos son distintas a individuos que estaban enfermos. Entonces, evidentemente, hay unas bacterias que se dan en individuos más longevos y que son beneficiosas que no existen en individuos enfermos. Vale. Y dinos, Gema, que a mí me parece curioso que ahora se llama al intestino el segundo cerebro. Sí, precisamente por lo que hablábamos, parece que es un órgano más. O sea, la microbiota intestinal es otro órgano que al final tiene una importancia vital, porque como decíamos, parece que el ser humano es un organismo portador de bacterias. Entonces, influyen en nuestro pensamiento todas estas bacterias, ¿no? A veces van a tener una mayor, por ejemplo, en el caso de consumo de alimentos muy azucarados, se ha visto que hay una proliferación de bacterias que nos van a inducir hacia ese consumo, ¿no? Es muy curioso, pero sí, sí. Las adicciones, ¿no? Sí, se podría decir, es. ¿no? Uh-huh. Vale. ¿Y se puede de alguna manera potenciar nuestro sistema en la microbiota, nuestro sistema inmunitario a través de la microbiota? El sistema inmunológico, más que potenciarlo, ¿vale? Porque ahí sí que podríamos producir, si hablar, es tener un sistema inmune competente. ¿Esto qué significa? Es un sistema inmune donde se entrena esta respuesta inmunológica y solamente responda ante caso de entrada de virus o ciertas bacterias, no ante una partícula de polen o demás, sino tener un sistema inmune competente. No que sea muy potenciado, porque en realidad ese concepto no se utiliza, ¿vale? Siempre debe estar en un estado de competencia. Porque si no, me imagino que sería muy reactivo a todo, ¿no? Y tampoco es conveniente. Por ejemplo, cuando hay enfermedad autoinmune, son sistemas inmunes que están muy reactivos y entonces responden ante el propio cuerpo, imagínate. Y ahora que estamos con las vacunas, ¿podría influir de alguna manera la inmunización de las vacunas con que tengamos una correcta microbiota? Por supuesto, imaginaros, estamos hablando que casi el 75% de la maduración del sistema inmune se produce en el intestino, ¿vale? Toda la absorción, biosíntesis, procesos de metabolización se produce en el intestino. Si yo tengo una mala respuesta, si tengo una disbiosis intestinal, que es una falta de equilibrio de esas bacterias, voy a tener al final una mala respuesta del sistema inmune. Si además tengo enfermedad metabólica, como puede ser obesidad,
voy a tener una inflamación per se en el cuerpo, o sea, voy a tener una peor respuesta a las vacunas, mientras que si tengo un sistema inmune competente, la respuesta va a ser mejor. Y una microbiota equilibrada, en homeostasis, ¿Y cómo va a podemos? ser... Danos consejos para llegar a esa culmine de microbiota óptima, ¿no? Esto, Laura, Sí. o sea, estas bacterias son un poco, porque quiero decir, yo puedo estar ahora mismo, o tú, con la microbiota perfecta, bueno, perfecta, nunca, el grado de perfección no, Me no imagino. existe, pero bien, pero cualquier cosa la puede alterar, ¿vale? ¿Qué son? Hay como 12 pilares de la salud, ¿no? Pero dentro de los fundamentales, yo hablaría esas 4 patas de la mesa, quizá, pues sería un poco el minimizar el estrés diario, porque eso va a alterar enormemente la segregación de cortisol a esa microbiota, o sea, una buena nutrición, sobre todo una dieta mediterránea, no hacer dietas raras ni temporales, la práctica de ejercicio físico y sobre todo tener una higiene mental diaria también, como os digo, el cuidado de esa, ¿no? El atender a lo que pensamos, cómo lo pensamos, qué decisiones tomamos frente a algunas cosas. O sea, me imagino que las señales de tener una microbiota buena sería un bienestar global a nivel general, ¿no? No solo a nivel intestinal, digestivo, sino como tú dices, ¿no? El sentirnos bien, positivos, contentos, con ganas de hacer cosas, Mm. sin Sí, dolores, ¿no? Porque la fundamentalmente, inflamación en los dolores, sí. O sea, en general, la mayoría de la población tiene inflamación, ¿vale? Un por eso grado te lo de comento. inflamación aguda de base y vamos, ¿por qué? Porque la vida en general estamos en entornos obesogénicos donde la comida, lo que tomamos, mm, todo va a producir esa inflamación. Pero, ¿cuáles serían los signos un poco de alerta, ¿no? Que es lo que tú te refieres, ¿verdad, Laura? Pues sería cuando yo me levanto y, por ejemplo, tengo el abdomen hinchado, la parte superior o inferior. A lo largo del día, después de las comidas, tengo gases, experimento fenómenos de gases. Tengo semanas donde puede tener estreñimiento, otras semanas donde tengo las heces más sueltas. Pues todo esto me está dando signos de que la microbiota no está bien. O cuando también tengo itis de repetición, pues cistitis. A lo largo del año he tenido varios episodios de cistitis o de candidiasis o de aftas en boca. Pues todo eso me da síntomas de que hay algo que no va bien, debería consultar A a un un profesional. profesional. Siempre lo decimos, ¿no? Lo importante en cuanto uno tenga Sí. estas señales, que vaya a un profesional, ¿no? Eso es. O tengo también reflujo, porque eso quiere decir, hay una prueba que ya hablaremos de ella para ver el nivel de ácido clorhídrico del estómago, se puede hacer a nivel casero para ver qué está ocurriendo. Porque recordad que la nutrición siempre comienza en la boca y en la decisión que yo tomo cuando cojo un alimento u otro, ¿no? El Exacto. hacer decisiones saludables es muy importante y es lo que les enseño yo a mis pacientes en consulta, ¿no? Hay Al que final no es que reeducar, ¿no? eso es, no es que estén a dieta toda la vida, sino que aprendan cómo coordinar los alimentos para que Exacto. no vuelvan a tener eso que les pasa, ¿no? Esta enfermedad, o sea, la obesidad u otras muchas patologías. Y a la hora de coger suplementos, que hay gente que, bueno, pues le gusta coger suplementos o probióticos o algún tipo de suplementos nutricionales, ¿qué nos podrías decir respecto a esto? Mira, esto es un negocio al final, porque claro, imaginaos, los superalimentos, venga, me tomo todo lo que había, entonces si hay en superalimentos un montón de probióticos, ¿qué ocurre? Si yo no tengo una buena digestión, no tengo una buena salud intestinal, al final no voy a absorber nada. Todo eso lo estoy tirando a Tirando a la la basura. basura. Entonces, primero hay que tener una buena salud intestinal y luego ya vemos qué se necesita, siempre con la analítica, qué necesitamos y ahí nos suplementamos. Pero si no, yo nunca lo recomiendo. O sea, que el tomar la decisión de decir, pues me voy a tomar, hace mucho que no me tomo unos probióticos. No solo a lo mejor cuando uno ha tenido un episodio de diarrea agudo, sino decir, ay, pues voy a tomar unos microbióticos, así me pongo mejor, ¿no? Estoy más sano. Eso, Tampoco lo recomiendo porque depende para qué no son recomendados. Aparte tenemos siempre protocolos y pautas para cada cosa, el tipo de probiótico. Yo manejo como 100 tipos de probióticos distintos, entonces para cada cosa tiene su protocolo. La ultralevadura que os dan en la farmacia, pues eso apenas tiene bacterias que sean útiles, ¿no?
A mí no me gustan tanto. Hay probióticos con una evidencia científica mayor y que están funcionando muy bien, que yo de hecho en el laboratorio los utilizamos en la experimentación animal, Fíjate que ¿vale? esto es una curiosidad mía que te voy a preguntar. Están los probióticos y luego los lactobacillus, o sea, como los bífidos y los lactobacillus. ¿Qué diferencia hay o si son lo mismo? Claro, esos, o sea, es que hay prebióticos, probióticos y simbióticos. Hay bastantes tipos, entonces lo ideal sería empezar por los prebióticos, ¿vale? Un poco para empezar a preparar ese terreno. Al final vamos a sembrar un terreno. Entonces Ujú, yo para sembrar un terreno y saber qué pongo, exacto. tendría que saber qué falta. Si no estoy poniendo probióticos sin saber, ¿no? Claro, o sea, igual que, digamos, para plantar una huerta, por así decirlo, como tú has dicho muy Sí, bien, sí. tienes que estudiar la tierra, los nutrientes que tiene para saber qué necesita antes de sembrar. Claro, Pues aquí lo más adecuado sería saber en qué situación está tu microbiota y en eso función de es. ello elegir el suplemento adecuado, ¿no? Eso es, eso es. Así sería un poco cómo funciona. Entonces, para eso habría que hacer un análisis de microbiota si quieres hacerlo perfectamente. Y si no, más o menos por la sintomatología del paciente, también se podría determinar qué pasa. El caso de la Akkermansia, que es una bacteria que cuando está muy bajita, vemos que es muy difícil de mantener, ¿no? Esta bacteria bien, pues produce mucho cansancio, incluso produce incapacidad para hacer deporte. Fijaros, te das cuenta, empiezas a entrenar, estás cansado. Y es porque hay un déficit de la Akkermansia, de esta bacteria, ¿no? Que es fundamental en el mantenimiento de la barrera intestinal. Si te parece bien, Gemma, empezamos con el turno de preguntas. Va. Este es Miquel, de 11 años. Vamos a ver. Hola, soy Miquel y aquí lanzo mi pregunta. ¿Cuál es la cantidad de azúcar que se debe tomar al día para llevar una vida saludable? Pues Miquel, mira, ahí reformularía tu pregunta y diría que más bien cuál es la cantidad de azúcar que no se debe tomar a lo largo del día. Imagínate que en casi todos los productos que tomamos hay azúcar. En ese tomate frito que a veces nos ponen, en cualquier producto hoy en día hay azúcar. Entonces, no utiliza tampoco edulcorantes porque eso también daña la microbiota intestinal, pero según las recomendaciones de la OMS, reducir hasta un 5% el consumo de azúcar diaria, ¿no? Casi recomienda 20 o 25 gramos, yo reduciría este consumo, ¿vale? No quiere Y, decir que tampoco, si vamos a tomar algo, no lo usemos, pero que reducir lo más posible. vale, estupendo. Ahora, Juan, de 51 años, que pregunta si influye el sueño en nuestra microbiota o es al revés. Pues igual os digo, todo lo que sea el descanso, que es uno de los pilares que antes no he dicho, se me ha olvidado, influye profundamente, no solo en eso, sino en nuestra capacidad cognitiva también. El cuerpo necesita espacios de descanso para la reparación de los tejidos y por eso es necesario esas 8 horas de sueño diarias, ¿vale? Y que esos ciclos de luz y oscuridad se ven en el cuerpo. Vale, estupendo. Ahora vamos con Nelly de 46. Hola, todos los días escuchamos hablar que es bueno tomar kefir para la flora intestinal, pero no sé por qué es bueno. ¿Qué es lo que tiene? Pues el kefir fundamentalmente es un producto probiótico que lo que va a hacer, tiene bacterias beneficiosas que van a producir un beneficio en la flora intestinal. Y es más, se ha visto que también en pacientes con obesidad ayuda en esa pérdida de peso. Ahora, si yo tengo un sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, un SIBO, que es algo que está ahora muy de moda, se ha puesto, bueno, que hay bastantes pacientes con esta patología, no recomiendo en absoluto la toma de kéfir durante un tiempo, ¿vale? Hasta que disminuyamos este sobrecrecimiento. Y ahora que nos has puesto... Ya me ha entrado la curiosidad. ¿Qué sería el SIBO? Si lo puedes explicar muy escuetamente. Pues es un sobrecrecimiento bacteriano, son bacterias que deben estar en una parte del intestino Ujú. que de repente se trasladan a otra. Y a veces hay un aumento, hay SIBOs de diferentes tipos, por hidrógeno o por arqueas, ¿vale? ¿Y qué Y entonces, síntomas podríamos tener? Más que nada para alertar a la gente o que sepa un poquito...
pues esa hinchazón en la parte alta del intestino, que cuando cierto tipo de intolerancias, cuando tomo ciertos alimentos me sientan muy mal, por ejemplo la manzana, ¿vale? Por la cantidad de FODMAS que tiene, de azúcares. Entonces esto también, por eso os digo que ante cualquier inflamación, fermentación de ciertos alimentos hay que acudir a un profesional porque puede que detrás haya algo que está provocando esto y hay que tratarlo. Vale, estupendo. Ahora, Edurne, 26 años, pregunta que ¿qué es la disbiosis mixta? La disbiosis mixta es una alteración de la microbiota intestinal. Quiere decir que hay un sobrecrecimiento de ciertas bacterias que cuando están en equilibrio, en homeostasis, no pasa nada, pero se convierten cuando aumenta este crecimiento en patógenos facultativos, ¿vale? Y en algunos casos pueden producir endotoxemia o este tipo de problemas a nivel intestinal. Vale. Entonces habría que tratar esta disbiosis. Volvemos a decir que, por favor, ante cualquiera de estos síntomas, que acudan a un profesional, por supuesto. Eso es. Es lo primordial. Pues Nelly otra vez de 40. ¿Es verdad que las personas que consumen más carbohidratos son más propensas de tener infecciones? En principio, Nelly, no es algo que yo haya visto, ¿no? Ni en consulta, ni haya leído. Tanto los macros como los micros siempre deben estar en equilibrio en una dieta, ¿vale? Depende de la actividad que tú desarrolles, hay que pautar un tipo de dieta, ¿vale? Nunca contamos calorías los nutricionistas, pero sí tiene que haber un equilibrio entre macros y micros. Igual es importante las vitaminas, los minerales y no tomar suplementación de vitaminas como hacemos muchas veces, sino que todo esté en ese equilibrio. Entonces, no hay que tener miedo por la ingesta de hidratos de carbono, no ocurre nada y son necesarios además, ¿vale? Vale, y hablando ahora que has dicho los suplementos vitamínicos, sí es verdad que hay mucha gente que dice que no se deben tomar, otros que los apoyan. No, porque hay ciertas también vitaminas que forman conglomerados entre sí y entonces al final no se absorben. Entonces hay que siempre, previo, yo cuando el paciente llega a consulta le pido una analítica y ya con los valores de la analítica decidimos si hay que poner suplementación o no, ¿vale? Y siempre también trabajo con otros profesionales como es el médico. Nunca se quita ni medicación ni la pauta que el médico le ha dado, pero vemos si hay que suplementar, pero siempre con un valor inicial. Yo no puedo suplementar si no veo un valor de esa persona. Vale, estupendo. Mediante una analítica, una bioquímica. Bueno, pues Gemma, que he estado encantada de que hayas venido aquí. Y bueno, yo creo que se podrían hacer un montón de programas sobre nutrición porque es un tema muy amplio. Y bueno, pues te invito a que de verdad que estaría encantada que repitieras y que otra vez vinieras a contarnos y sobre todo a informarnos para cuidarnos un poquito mejor, ¿no? Que eso es de lo que se trata, ¿no? De lo que se trata. Pues sí, Laura, lo mismo. Un placer estar en tu programa y espero que haya muchos más y tratas temas muy interesantes. Así que nada, encantada. Muchísimas gracias. A ti, una cosita que vamos a decirle a la gente, que luego en la descripción pondré el link y cosas para que tú hayas dicho alguna bibliografía, por si tienen curiosidad, que puedan buscar ahí información. Como muy también bien. Información sobre cómo pueden contactar contigo y todo este tipo de cosas. Pues muchas gracias, Laura. Muchas gracias a ti, Gemma. Del programa de hoy he aprendido que ya no se dice flora intestinal. La palabra flora ya se ha quedado exclusivamente para las plantas, que el término adecuado es microbiota. Que las personas somos contenedores el 70% de bacterias y que hay que cuidarlas bien con una correcta alimentación para que nos puedan proteger. Que hay que permanecer alertas a las señales que nos pueda transmitir nuestro cuerpo y en función de ellas ver si tenemos que acudir a algún profesional. Que una buena salud intestinal se traduciría en sentirnos bien a nivel global, contentos, enérgicos, con un buen nivel de descanso y de sueño, porque al final no olvidaros, somos lo que comemos.